Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar una nueva entrevista. Hoy tendré a un arquitecto y urbanista de la ciudad de La Plata. Hoy entrevistaré a Luciano Di Croce. Así que ahí justamente se conectó Luciano, así que ya mismo lo voy a invitar a transmitir juntos. Ahí va. Cuando Luciano ponga OK, va a aparecer abajo mío y vamos a iniciar a hablar. Así que Luciano va a tener que responder 10 preguntas de las 100 que he enviado. A ver si se conecta. ¿Qué pasa? Ahí va. Ahí te envié de vuelta por las dudas porque no sé qué pasó. Ahí estás. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos, Me alegro. tranquilo, con la fresca. ¿Estás en La Plata? No, eso justo te iba a decir, yo, digamos, me formé en La Plata, Bien. pero actualmente vivo en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Ah, mira qué bueno. ¿Y por Soy qué? de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y me Ah, vine con mi chica que es también arquitecta y que, bueno, ella sí es platense, pero bueno, bien. ahora ya equiparé los tiempos porque estuve casi más de 20 años en La Plata, estudiando, trabajando en investigación y dando clases en la FAU, Sí. y bueno, volví a los pagos. Bien. Ah, vos sos Así que nacido en Chivilcoy. yo soy nacido en Chivilcoy, sí. Bien. Igual ahora con toda la tecnología podemos trabajar desde cualquier sitio en el que queramos, ¿no? No es necesario trabajar en Chivilcoy. Sí, ni hablar, a mí el tema de eso que de la pandemia, del COVID y los Zoom, los Meet y los videos, me volvió a abrir ciertas puertas bueno, que estando acá en Chivilcoy por ahí estaban un poco más acotadas. Todo lo que tiene Claro. que ver con la educación, con la investigación, digamos, esas cuestiones se volvieron como adaptar a estos nuevos tiempos. Qué sé yo, ahora hay muchos congresos que se da la oportunidad de hacerlo vía online también, muchas presentaciones, muchas cosas, muchos trabajos, obviamente nos acostumbramos a esta forma de comunicarnos, Sí. que estaba, pero bueno, obviamente estamos todos mucho más adaptados y mucho más agilizados en estas cuestiones, así que ahora, bueno, se proyecta, se investiga, se trabaja de manera Y, online, así que está bueno eso también. y cuando tenías 20 años y estabas en Chivilcoy, ¿por qué decidiste irte a La Plata y no a Rosario o a Buenos Aires o a Mar del Plata? ¿Por qué La Vos Plata? sabés que fue medio una casualidad, porque en realidad yo me había anotado primeramente en la UBA, a hacer el CBC. Acá en Buenos Aires. Y antes que la UBA ha sido en Buenos Aires. Antes de terminar la escuela, ya había empezado a hacer el CBC, que te lo permitían, y, y después mi hermana encontró una carrera que le gustaba hacer en La Plata, y ahí medios que decidimos como pegar una vuelta de rosca y terminar en La Plata, así que fue medio una casualidad. Yo en ese Bien. momento estaba, sí, tenía la idea de estudiar y todo, pero estaba con otras cuestiones en la cabeza. Yo soy, entre comillas, músico y tenía mis bandas, mis cosas en el verano, así que un amigo de mi viejo era profe de La Plata, se encargó de hacer los trámites y las cuestiones, así que en febrero arrancó el curso de ingreso y en febrero me aceptaron en la facultad por los trámites que venía haciendo este amigo. Y nada, me quedé, ahí cambió todo. Se fueron las bandas, se terminaron las bandas y arrancó el estudio y bueno, me quedé de por vida Igual en La Plata. Y la verdad agradezco mucho que me haya pasado eso porque es una ciudad hermosa, tiene una escala muy amigable, digamos, mm, sobre todo para los que vamos del interior a estudiar, nos sentimos muy cómodos en esa ciudad, la facultad también tiene una escala mucho más amena que por ahí que la UBA, donde por ahí la relación con los docentes
con los directivos, todo es muy distinto, ¿no? Ahí en la Sí. Facultad de La Plata Son es más, como una... son más anónimos. Sí, en la UBA son más anónimos, eso es lo que cuentan. Y nosotros ahí en la FAU teníamos una relación con los docentes muy buena. Yo después fui docente y traté de transmitir eso mismo, esa contención, y el ambiente estudiantil es en la ciudad completa. Entonces, la escala te permite manejarte en bicicleta, caminando, y la Y facultad ese como se adorna. curso, y el curso de CBC, que me imagino que habrá sido UBA 2000, ¿no? ¿No? ¿Qué No, estuviste yo en? ingresé en la facultad en el 96, Pues eso, soy no más sé si, grande. igual que yo, ¿no, no se llamaba UBA 2000 el curso o algo así? Ah, ni me acuerdo, la Ah, verdad no me acuerdo. y ese curso lo hiciste en Buenos Aires o lo hiciste, porque la UBA tenía como No, unos centros en otras claro, me ciudades, dejaban ¿no? hacerlo en un centro acá, pero la verdad que no alcancé ni siquiera, cuando salió la posibilidad de La Plata, creo que no alcancé a rendir ninguna materia, pero sí Ok. era como hacerlo desde lejos, digamos. Acá en Chivilcoy hay un centro universitario que hace eso también ahora, como que toman los CBC se pueden hacer acá directamente sin necesidad de viajar. ¿Y Así qué que, imagen tenías de Buenos Aires ahí a los 20? ¿Y qué imagen tenés hoy a los 40 y algo? no, la imagen era esa, si habrán, yo siempre fui bastante de viajar, he ido a recitales, esas cosas, y no era que era, me era indistinta, o sea, estamos cerca, Chivilcoy está a 160 kilómetros Sí, de capital, con lo cual en 2 horas estás en capital. pero ¿te parecía un Eh, monstruo o te parecía algo amigable? ¿Venías Me acá pareció, un monstruo me cotidianamente? pareció su universitaria, cuando la conocí, cuando llegué, me pareció como los edificios, era como un paisaje que no era agradable, la gente y Mm. todo, y, ¿viste? Y buscabas algo y como que nadie sabía muy bien qué era lo que pasaba, tenía que encontrar a la persona justa en el momento justo, que por ahí de tanto buscarla encontraba, ¿no? Pero las veces que fui a su universitaria siempre me llamó la atención, como que me perdía, me parecía todo muy grande, bueno, hasta que después la conocí. No, ahora me gusta Buenos Aires, como todo, ¿no? Hay muchas cosas que pasan allá, y, y dos por tres vamos, pero sí me parece una ciudad como para ir de paseo. Digamos. Cuando uno extraña ciertas cosas, se va hasta Capital y vuelve, pero no sé si viviría en una ciudad, mucho más en este contexto de las cosas que estaban Bien. pasando, ¿no? Me parece Bueno, que y no después, viviría. y tu trabajo, por lo que he visto, se basa en la consultoría, ¿no? En el trabajo sustentable, en el desarrollo sustentable y de urbanismo. Contanos por Sí. qué te fuiste al lado de la consultoría sustentable. Eh, Contanos eso, ¿qué Sí, en sería? realidad ya en la época, digamos, de estudiante me formé en una cátedra que en ese momento era Rosenfeld, San Juan, Molini Bedia, San Juan, Sí, que tomaba todos estos temas de lo que es la bioclimática, lo sustentable, lo ambientalmente consciente. Y después tuve la posibilidad de, bueno, de conocer a Lito Rosenfeld, que fue mucho tiempo mi director en cuanto a temas de investigación, y fue con él con el que aprendí todo este tipo de cuestiones, y fue en el instituto, el IDEAP, en ese momento, ahora es el IPAC, en el cual nos formamos siempre como becarios, investigadores, y siempre trabajamos dentro del instituto se trabajan distintas escalas, y esas escalas van de lo mínimo, digamos, de cuestiones muy chiquitas, de elementos, a cuestiones más complejas como puede ser la ciudad. Entonces, todos trabajábamos en cuestiones, digamos, en objetos, y después saltábamos a la ciudad. Entonces, todos medio sabíamos de todas las escalas, si bien cada uno en su tesis, en su beca, desarrollaba un punto, a mí me tocó lo que es la parte más de urbana. bien. Desarrollamos ahí un modelo de calidad de vida urbana que se desarrolló en La Plata, bueno, es un modelo matemático a través del sistema de información geográfica, pero siempre estaba todo muy arraigado a lo que era la arquitectura, y la arquitectura, bueno, tendiente a lo ambiental, a lo ambientalmente consciente, a las energías renovables, y ahí estaba la otra beta del instituto que a mí me encantaba, y nos formamos de esa manera, y el instituto, bueno, nos dio la posibilidad de avanzar en nuestra formación, digamos, en curso de perfeccionamiento y demás, que siempre extendieron esos temas. Después, cuando yo me recibí como arquitecto, había una cierta demanda, justo en ese momento, desde todos los concursos empezaron a aparecer cuestiones de lo ambientalmente consciente, digamos, fue entre cierto momento una moda, que bueno, que a veces es difícil de sobrellevar, porque era muy difícil de entrar con los colegas a discutir ciertas cuestiones, siempre la arquitectura, el formalismo estaba por encima
no sé, de la orientación, de cosas que Sí. en realidad se fueron perdiendo con el tiempo, que los grandes maestros de la arquitectura lo resolvían, eh, pero que medio se dejó de lado en determinados momentos, sobre todo por lo que es la especulación inmobiliaria, bueno, cosas que hicieron que la construcción empiece a ir por otro camino y se perdieron las cuestiones más básicas, que eran el asoleamiento, la ventilación, la aislación, la Mm. envolvente. Esas cosas siempre las fuimos retomando. Entonces, yo me formé ahí y después me encontré que colegas nos pedían en algunas cuestiones, sobre todo arrancó con el tema de los concursos, después ya arrancó en la parte privada, bueno, de este asesoramiento por ahí un poco más puntual, de empezar a hacer balances térmicos más específicos, de empezar a meter tecnología, todo lo que tiene que ver renovables, simulaciones de asoleamiento, de ventilación. Entonces, fue una cuestión de que se fue medio dando sola y por suerte la pandemia, era lo que decíamos recién, volvió como a darnos esa posibilidad porque en cierto momento eso se cortó. No sé, los colegas acá de la zona todavía no están muy, no lo tienen muy, digamos, incorporado esa cuestión porque los que son los de siempre, los arquitectos del pueblo, se dedican a la construcción y a la parte inmobiliaria, y los chicos más nuevos, por ahí los recién recibidos, ya tienen algo incorporado, entonces como que no necesitan, no ven esa beta y esa mano. Bien. Pero siempre desde afuera seguimos haciendo consultoría y asesoramiento, todo lo que tiene que ver con estos temas, y bueno, ahí hay concursos que hacemos con un grupo, con los chicos de Quilmes, de Esteban Córdoba Y qué tal es cuál es tu parte en el concurso del sustentable? ¿Cuál sería, No, yo lo que agarro es ponerle, tomamos, por ejemplo, siempre obviamente en mi implantación y hay un clima determinado, entonces se analiza el clima, se analiza las variables de ese clima y cómo podemos aprovechar desde la arquitectura y sobre todo los sistemas pasivos, no tanto lo tecnológico, entonces ahí empezamos a tratar de un partido energético, de un partido inicial, empezar a trabajar con estas cuestiones, porque a veces es muy difícil incorporar después, si bien se puede, muchas veces nos llamaban en ciertos concursos, yo he hecho varios concursos por suerte, con distintos, hasta con docentes de la facu, entonces a veces te llaman en un momento donde por ahí el partido ya está resuelto y te dice, bueno, ahora no, meteme lo bioclimático, meteme lo sustentable, y en y realidad ahí es una falla? instancia inicial, ¿no? Claro, desde el partido, desde una toma de idea, y a partir de ahí se va mejorando. Imagínate que todo lo que tiene que ver con el ambiente y con el clima arranca de una escala macro, que tiene que ver con esto, con la implantación, con el sol, con los vientos, Bien. con el clima en Y sí, la en estacionalidad, el estos ecosistema, 10 y después sí, vos bajás una escala, viste, que puede ser a nivel de detalle. Entonces vos bajás de un estudio de asoleamiento general con los vecinos, con el patio, con el tamaño del terreno, y te pones a diseñar cómo es el parasol, digamos, en un detalle, un elemento muy constructivo que va a ser a la fachada y va a ser ese tipo de cuestiones. Entonces saltás como de lo macro a lo micro en pocas cuestiones. Entonces yo voy como trabajando en esas cosas con el equipo de proyecto siempre al lado. Digamos, siempre bien. la decisión del proyecto, general las toma otro, o yo doy algunas alternativas, pero las trabajamos también en conjunto. Entonces uno medio actúa como de nexo en esas Y en cuestiones. estos 10 años o 15 que tenés de experiencia, ¿fuiste como conquistando metas en el sentido del arquitecto que te llama? ¿Lo fuiste como conquistando con la cuestión verde, sustentable, o siempre es la misma guerra? ¿O directamente ahora ya te dicen, bueno, sí, 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 vamos, vamos? No, hay cosas que viste que siempre como que uno las repite y las repite y las repite. Todavía está difícil, está difícil. Ah, sí. Digamos, cuesta, sí, cuesta. Si bien era lo que te decía, hay cosas como más incorporadas, pero siempre prima, digamos, la imagen, siempre, o la función por sobre determinadas cuestiones que tienen que ver como más específicas. Hay cierta parte que tiene que ver con la física, digamos, con cómo funcionan los elementos. Entonces, también no estamos acostumbrados como sociedad a hacer un cambio de paradigma en cuanto a sistemas constructivos, digamos, de cómo se construye, qué es lo que se construye y cómo se vende. Entonces, hay cuestiones que son difíciles de cambiar porque, bueno, ahora con este grupo de Quilmes y, bueno, los chicos de La Plata, con este equipo, salimos, ganaron el premio de la casita de Procrear. Sí. Y yo lo quise hacer con un grupo también de Chivilcoy, acá que también hacemos concursos. Nosotros estábamos diseñando una vivienda que tiene que ver más con la tecnología en madera, con techo verde, con una buena envolvente, unos módulos habitacionales también que estamos haciendo con el Instituto de Investigación, para una consultoría que estamos haciendo en el BID para Nación. Y cuando ya se le llamaba el concurso del Procrear, dijimos, bueno, listo, esta es la nuestra. Metemos nuestro modulito en madera, simple, constructivo, económico.
y el llamado concurso ya directamente hablaba de construcción tradicional o industrial. Entonces la madera ya era como un elemento más artesanal donde íbamos a quedar afuera del concurso era por un hecho que tiene que ver con lo cultural, ¿no? De cómo estamos acostumbrados a construir, cuando es algo que debería ser un poco más flexible. O uno Sí, dice, no sé, acá en el o municipio, directamente se llama, ¿viste? Para hacer, la estructura no de sé, madera debería estar ya incluida como método tradicional, ¿no? No solamente el debería, mampuesto. pero claro, pero por ejemplo, vos haces una casa en madera y el código de edificación ya te pone un montón de cuestiones que por ahí tenés que cumplir. O mucha gente acá, no sé, este último año, no sé si casualidad o qué, vinieron 3 familias a quererse hacer una casa en barro, con adobe, con quincha, con las 3 con distintas tecnologías, algunos con más información, otros con menos información, pero lo primero que uno le dice, che, pero miren que esto para el municipio no es legal, digamos, porque hacerse una casa en barro tenemos que cambiar todavía ciertas concepciones hasta normativas para que eso fluya de alguna manera. Así que ahí hay ciertos cambios que todavía tenemos que hacer, mismo sin irnos a un extremo, ¿no? Pero mismo lo que es la tecnología, todo lo que es la envolvente, que es el acondicionamiento térmico, que es una ley, que hay una ley provincial que ya está reglamentada, que hay que cumplir con ciertos niveles de aislaciones térmicas, en ningún municipio de la provincia de Buenos Aires se cumple. Bien, Y no se es cumple verdad. por la inconsistència de los profesionales, por falta de información y por falta también de control del Estado. Bien. Entonces sigue construyendo, digamos, de una manera no eficiente. Cuando En en realidad, Córdoba he conocido, he entrevistado a, creo que por lo menos a 2 arquitectas cordobesas, sí, en San Francisco, Córdoba, que construyen en adobe, sí. que se Sí, en las, Córdoba está bastante más, eh, más armado todo ese sistema. sí, Hay mucha experiencia, muchísima experiencia. Más yo, y los chicos hasta ahora que se van a construir en barro acá en Chivicoy, llaman a un grupo de Córdoba que estuvimos en de Río contacto para Cuarto que también, hay gente de Río directamente, Cuarto. claro. Lo que pasa es que ahí yo lo que hablaba con los cordobeses, ya, tengan en cuenta que acá el clima es completamente distinto allá a lo que puede ser Alta Sierra. Acá es un clima mucho más húmedo donde la tierra, el adobe va a trabajar de otra manera, digamos, los revoques funcionan de otra manera. Y bueno, y ellos mismos como que, uy, sí, pongámonos a estudiar, hagámoslo en conjunto. Por Sí, ejemplo, igual nosotros Córdoba, hicimos viste que Córdoba tiene todos los climas, ¿no? Tiene parte sí, húmeda, tiene seco. sí, eh, pero justo estos chicos estaban más como en partes más de ah, clima seco y el sistema que proponían era como más, me parecía que acá en un clima húmedo digamos, con tantas variables como Chivicoy, por ahí puede llegar a tener un problema, sobre todo en esto también de hacia el usuario como uno le entra, porque el usuario muchas veces tampoco está preparado. Había chicos que le decían, no, bueno, nos vamos a hacer la casa del barrio, y yo les decía, miren que esto cada 2 años seguramente va a necesitar un cierto mantenimiento, digamos, no es un revoque, que si bien necesita mantenimiento, no es lo mismo, digamos, van a tener que meter mano. Todavía como que el sistema es más de algo más colectivo, de hacer en conjunto, donde tienen que pasar y ciertas cuestiones el, que no tienen que ver con un llave en mano por ahí. ¿cómo es? A ver, ¿y cuál es el rubro del arquitecto en Chivilcoy? ¿A qué está, a qué es? ¿Es negocio inmobiliario? ¿Es casas de estancias? ¿Es country? ¿Cuál es el mayor trabajo del arquitecto en Chivilcoy? Acá hay como, si ¿Municipalidad? querés, varios grupos. Hay como, lo que te decía, como por ahí arquitectos ya formados y ya, digamos, de ciudad reconocidos que trabajan de manera de Pero inmobiliaria. hay oferta de trabajo para el Sí, sí, arquitecto. sí, hay ofertas. Sí, sí, sí. Hay muchos arquitectos y hay trabajo, hay trabajo. Son ciudades intermedias que están creciendo rápidamente. Bueno, ese es un tema también en cuanto a la planificación. Volviendo al tema de planificación, crecen muy rápido, crecen en forma anárquica y hay muchos nuevos loteos, muchas cuestiones donde aparecen los procrear, aparecen loteos de barrios, donde se da el trabajo a todos, digamos, Y, a los el, que y, reciben y bien, a los más consolidados. este sistema de casa de campo, no de casa de campo, estos country chacras, ¿no? De Luján y de Mercedes, ¿eso llegó al Chivicoy de los porteños? ¿Llegamos o todavía está como muy alejado todavía de ese negocio? Hay algunos barrios y se ve que se pide más. Lo que pasa es que tenés como, al no haber tanta cuestión por ahí de problemas más complejos de seguridad y demás, eh, todavía acá está muy implementado el que viene a Buenos Aires se va a los pueblitos de campaña, donde por ahí consigue un terreno grande, de determinadas Ok. dimensiones, en un pueblito de campaña donde en realidad, donde es muy tranquilo, muy tranquilo. Entonces hay pueblitos donde viene mucha gente de Buenos Aires a
digamos, tomarlo o como lugar de fin de descanso. semana, o algunos se vienen a vivir ya como diciendo, bueno, ya hice mi vida, tengo 60, 70 años y me voy a vivir a un pueblito de campaña. Y ¿Qué es después los qué barrios es un así pueblo de cerrados, no, campaña? hay, claro, pueblitos chicos de ponerle 200 habitantes, Ah, ok. 1000 habitantes, que están muy cerca de las arterias principales, de las rutas, donde esto a Buenos Aires estás en 2 horas. Que yo, va a llegar la autopista, ahora está la autopista por Mercedes, se supone que en poco tiempo va a llegar a Chivilcoy. Entonces son pueblitos que por ahí de la ruta, en 5 o 10 minutos estás en un pueblo y ahí, digamos, muy tranquilo, tenés tu escuela, tenés tu despensa, hay muchísima gente que reside, digamos, en esos pueblitos que son de capital. Y ahora hay como un cierto boom también de esa compra de esos lotes. Okay. Después por eso no hay tanto country ni barrio cerrado, hay algunos puntualmente, pero son, digamos, uno no los ve con mucho sentido en una ciudad como esta. Sí hay varios más, hay más periferia, por ahí zonas suburbanas donde hay grandes lotes, grandes loteos de 40 por 40, un poco más grandes, donde también donde hay, digamos, ahí de vuelta la zonificación y la reglamentación, digamos, serían quintas de fin de semana, pero hay mucha gente que se va a vivir, que tiene la posibilidad de vivir ahí. Digamos, tengamos en cuenta que Chivilcoy, esa famosa ciudad de 15 minutos, está lejísimo, somos ciudades de 5 minutos, de 3 minutos. Te cruzaste todo Chivilcoy en muy poco tiempo, digamos, son ciudades de escala intermedia, digamos, nosotros las definimos como escala intermedia en el hecho de tanto de la densidad de población, como lo productivo, como el transporte. Ahí Pero está Chivilcoy. lamentablemente, ese es Chivilcoy. La famosa, yo te iba a hablar mucho de Chivilcoy en las respuestas también porque hice como algo muy autorreferencial, Ahí pero es vamos. la famosa ciudad de la que Sarmiento dijo voy a hacer 100 Chivilcoy en un discurso anterior a su presidencia. Estuvo por Chivilcoy y quería hacer esa cuadrícula famosa de leyes Cinia que acá se cumple, digamos, Se en lo que nota es la primera mucho. fase urbana. Sí, sí, tenés ese Así cálculo que, urbano, lo que nosotros llamamos la primera circunvalación, de tenés una plaza cada 4 cuadras, un espacio verde en las esquinas, en las avenidas principales. Después esto que te decía, se tornó el crecimiento como bastante anárquico ahora, y no hay, lamentablemente, en la gestión todavía un sistema de área de planificación en el municipio, bueno, que pasa en todas bien. las ciudades de escala Así que intermedia, bueno, ¿no? Donde haya... vamos a iniciar. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. Así que Elegí 10. arranquemos. Arranquemos con eso, espectacular. Dale. No, la primera, mira, justo la había arrancado en el orden y era un poco esto de cuál era la plaza política de tu ciudad, y bueno, la plaza es la central, la que veíamos recién de Chivilcoy, que es la plaza 25 de Esta. mayo, que es la que tiene 4 hectáreas, en ese famoso Prometo hacer 100 Chivilcoy, donde Sarmiento tiene su monumento, pero lo elegía por el medio de la pregunta, por esto que veníamos hablando recién, ¿no? De esto de ser consciente de cuáles son estas ciudades intermedias y cómo se manejan y no perder esta escala que por ahí Perfecto. es tan rica en una ciudad como la nuestra, ¿no? Esta escala de ciudad intermedia, de cercanías, donde hoy por hoy el tema, bueno, ahí vos mostrabas también ahí en mi página, que está muy desactualizada, si entran en Instagram, lo tengo medio abandonado, pero voy poniendo cosas muy de a poco. Pero ahí nosotros hicimos un trabajo en Chivilcoy donde estábamos trabajando duro sobre lo que es el periurbano, donde ahí te encontrás con dos cuestiones en ciudades como la nuestra. Todo lo que es la especulación, si se quiere, inmobiliaria o residencial, que avanza hacia la periferia, y después el sistema digamos, de agrointensivo, ¿no? Donde el campo empieza a ser, campo y ciudad están en un mismo límite, y todo lo que tiene que ver con agrotóxicos y fumigaciones y demás, chocan Sí, mucho con el, lo el, ca- residencial. el campo como una situación industrial ya, ¿no? El campo como Y un acá método de es la trabajo, parte económica, no digamos. una cuestión El agrícola romántica, ¿no? ganadero El, el campo que fabrica, ¿no? Que produce. es el campo que produce. Pero bueno, ahí hay una discusión de vuelta, de bueno, cómo se produce, de qué manera, cómo se explota la tierra. Entonces ahí nosotros en el trabajo proponíamos una discusión fuerte sobre todo lo que tiene que ver el periurbano de estas ciudades intermedias, donde tiene que haber una zona de resguardo entre el urbano, lo ambiental, donde Sí, aparezcan, donde se refloten distintos paisajes de la ciudad que por ahí se empiezan a perder, ¿no? Entonces, un paisaje agroecológico, un paisaje deforestado, un paisaje de pastizal, donde empiecen a trabajar todo lo que es especies nativas, haciendo como una zona de amortiguamiento entre lo que puede ser el agro
y la producción intensiva contra lo residencial, que por ahí está en ese mismo borde, ¿no? Y siempre concibiendo a la vivienda y el suelo como una necesidad de lo que es el desarrollo urbano, sacando su carácter mercantil, que por ahí lo que uno trata de discutir, ¿no? Porque a veces estos nuevos loteos, digamos, ¿qué pasa en ciudades como la nuestra? Hay grandes quintas que hoy valen monedas, y al no haber un código de zonificación, un código de planeamiento claro, se lotean y empiezan a hacer lotes muy chiquitos que empiezan a tener un precio muy ¿Qué sería ostentoso. esto? ¿Este sector de la Todo ciudad? lo que es la periferia. Claro, claro. Esa zona de la ciudad donde está la quinta con la residencia, donde los sistemas urbanos empiezan a desaparecer, el transporte público, la educación, el mismo espacio público como espacio verde. Pero es algo, bueno, a laburar desde el lado de la planificación territorial, ¿no? Como que las herramientas de la planificación empiecen a intervenir un poco ahí, pasando la famosa delimitación de áreas, ¿no? Donde el FOS, el FOT y la densidad son como el tema del día, sino tener una visión mucho más integradora Ahí, de todo lo que tiene que ahí ver se con el nota más ordenamiento territorial. los cambios, ¿no? Ahí ya tenés la parte Sí, productiva, la vivienda, tenés ya como claro, se más mezcla todo, campo las escalas. cerca. Encima los barrios, cuando traen barrios así de nación-provincia, se empiezan a ir a la periferia porque no hay, entonces vas a encontrar ahí barrios sueltos donde generan otro tipo de complejidades. Sí, como acá hay Eh, uno, mira. Ahí hay uno, es bastante viejito, es un Fonavi, pero pierden esa integración urbana y empiezan a haber barrios que están al lado del campo donde pasa el productor fumigando también. Entonces son cuestiones complejas. A laburar y a discutir, ¿no? Entre el privado, el público, y a Ahí generar esas tenemos, mira. herramientas tan necesarias. La industria se mete en la ciudad, hay molinos, harineros en el centro de la ciudad. Es una lástima que eso no. Bueno, igual tienen un parque tienen un sector Sí, de sí, parque industrial acá, bastante grande, sí, sí. Pero es lo que decíamos hoy, el parque industrial consolidado. como industria eh, de otra característica que no tiene que ver con el agro, por ahí y la ganadería, ¿no? Que están Bien. siempre peleándose por el borde, o los hornos de ladrillo, ahí vas a ver cavas de hornos de ladrillo, que están como Y productores otra, agroecológicos de pequeñas quintas. ¿y el tren? ¿Funciona el tren? El tren funciona así, pasa el ¿Qué tren por une? acá, y llega a 11 y después pasa, sigues para Alberti, toda esa zona, Ah, pero ¿qué eh, hace? ¿11 qué? Mercedes, ¿Hasta dónde ¿eh? va? ¿Hasta dónde va? Y Mercedes viene, el que viene por Mercedes, Mercedes, ¿Pero hasta dónde Chivicoy. llega? Después de Chivicoy, sí, No, continúa? creo que después, no sé si termina en Alberti, acá en un pueblito cerca también, porque no, creo que ahí se derrumbó una vez un puente y no se reactivó, no, va y viene cortito, no mucho más. Y, y es Y viene igual es 2 o 3 veces por semana. ah, ok, entonces no es un medio de transporte como muy diario para entre los diferentes No, pueblos. no. Lo usan la gente que va a Capital, los chicos que estudian habitualmente usan el tren cuando funciona, o de paseo, digamos, no es tan Y así como y el transporte de pasajeros. cuando eras chico, ¿te tocó ver el tren funcionado? ¿En Sí, sí, funcionamiento bien? O sí. ya te tocó la Sí, decadencia? no, en esta época que yo te decía de adolescencia, donde íbamos a Buenos Aires, íbamos básicamente en el tren. Era toda una experiencia y el tren funcionaba. Salía horario, digamos, y andaba bien. Sí. Bien. Se Y, lamenta y, mucho la pérdida del tren en estos lugares. y te Este aco- pueblito de campaña donde yo te decía, pasaba el tren en su momento y hasta frenaba en algunas cuestiones, ahora ya directamente va en los grandes puntos, ¿no? Mercedes, Chivilcoy, y siempre se habla del abandono del tren y del abandono económico, ¿no? De esta conexión de los pueblos. ¿Qué recordás de eso? ¿Te acordás de algo? ¿Algo puntual que te haya como, bueno, se fue el No, uno tren empieza y a ver cayó esta instancia algo? digamos, de inmigración del pueblo a la ciudad, digamos, los pueblos empiezan a perder población, empiezan a perder nada, todo, productos, todo que en su momento les llegaba, y la gente ya no tiene ¿Pero accesibilidad al trabajo, entonces los pueblos... te acordás algo en concreto? No, así tan específico no, pero sí me acuerdo de los pueblos tener una vida que hoy no tienen, por ahí los pueblos Sí. de campaña. Pero yo creo que tiene que ver con el tren y como otros procesos también de cambio de paradigma,
todo el Sí, capitalismo, de cómo seguramente, también. seguramente lo Iba habrán solamente a buscar granos y ese grano hoy no lo lleva el tren, sino que lo lleva el un camión colectivo. y los hilos y la especulación del silo. Hay un montón de cuestiones que van acompañadas, no es solo el hecho del tren puntual. El tren No, como medio de incluso también transporte, la gente, ¿no? La gente de esos pueblos más pequeños claro, posiblemente iba al Chivicoy, al Banco Nación, o al Provincia, o a claro. comprar alimentos más diarios, ¿no? Va, semanales, ¿no? Las Sí, compras de la semana iban sí, en sí, el sí. tren y ahora se tomarán el Sí, el colectivo tren que los mismo llevaba une. las cosas. O por ahí el tren mismo llevaba esas cosas que ahora no, tienen que venir a buscarse así, y el hecho de ir a buscar, digamos, terminan cayendo acá, viviendo en la ciudad. Digamos, hoy Chivicoy tiene del partido, es muy grande el partido, y el 97% de la población vive en la ciudad cabecera. Hay Y, y- otra y- ciudad, Moquegua, que tiene 5.000 habitantes, que puede ser es la segunda bien, ciudad, pero 5.000 habitantes. Después el resto una son cuestión pueblitos tipo muy chiquitos. de ignorancia porque no sé, no lo sé, pero una cuestión así como municipal o entre dos municipios, ¿no pueden generar que, por ejemplo, el tren una Chivilcoy y Mercedes de una forma privada o municipal? Sí, No, no, ¿qué, ojalá. qué sucede ahí? Ojalá. Porque, No, vos sabés que la otra vez yo doy clases acá en el centro universitario también y hay mucha desconexión entre los municipios. Bueno, cuando trabajé en provincia con el tema de hacer una actualización del código y hacer un análisis urbano ambiental de la ciudad, y yendo a provincia me encontraba con gente de otros municipios y hablábamos de estas cuestiones de la desconexión en todo sentido que hay entre los pueblos. Pero en todo sentido, porque por ejemplo, Alberti, que estaba acá 15 minutos, hablaba con los chicos de ahí sí, está de Alberti. planeamiento y hablábamos también del tema de educación y cómo desconocían, por ejemplo, la oferta académica que había en el Centro Universitario de Chivilcoy. Decía, uy, nosotros repetimos cosas cuando en realidad está muy cerca para venir a estudiar. Hay cuestiones, viste, como que no se sabe muy bien hacia dónde va cada pueblo, hay una desconexión, como que cada pueblo está ensimismado en sí mismo y no está esa cuestión territorial de qué es lo que nos pasa. Es más, cuando pasó ahora está la famosa cuenca del Salado acá, el dragado del Salado. Bueno, yo tuve unas reuniones y, no, y cada uno hablaba de su cuestión y en realidad el territorio acá es uno solo, algo que compartimos Sí, con muchos colegas, digamos, la pampa, el territorio, ahí está el la salado. crisis esta claro, del salado, el dragado del salado, cómo se produce todo. Vos, fíjate, si vos haces un zoom así, medio, no hay límites, nadie sabe dónde termina el partido de Chivilcoy, dónde empieza Bragado y No, dónde empieza Chacabuco. Sin embargo, cada pueblito está como muy ensimismado en sí mismo y no hay una conexión ni de la producción, ni de la educación, ni mucho menos del transporte. ¿y Digamos, eso todos por estamos qué? como mirándonos el ombligo. ¿Y eso por Yo creo qué? que por falta de la gestión, de las propias gestiones, que no tienen esa capacidad de actuar en conjunto o colectivamente, ¿no? O Entre tiene que algo que ver intendentes. o tiene algo que ver con Buenos Aires, esta cercanía de este monstruo de Buenos Aires que como que oscurece todo, como que parece como que todo tiene que suceder No, acá. no, porque hay, digamos, cuando nosotros discutimos del territorio acá y la planificación, hay cuestiones que son muy concretas de nosotros, mismo la arquitectura, lo que decíamos, hay una arquitectura muy distinta a la que se produce acá, que era lo que hablábamos recién, o la forma de producir o el usuario, y lo mismo pasa en el territorio, digamos, el territorio es muy distinto, entonces las discusiones que tenemos son completamente distintas a las que tienen. Esto que yo te digo de los agrotóxicos, los fitosanitarios, la Sí, zona de Ronnie. resguardo humano ambiental, eso Buenos Aires no lo tiene. Digamos, lo tuvo No. La Plata en su momento con el periurbano y los productores ahí del cinturón de La Plata, pero acá en toda la ciudad estamos discutiendo lo mismo y, por ejemplo, y no hay una normalización como es en la zona de resguardo urbano ambiental, si son 500 metros de fumigación y estamos todos discutiendo lo mismo. A mí me llamaban el 9 de julio por el trabajo este que habíamos hecho. Che, nos da una mano acá y yo decía, estamos hablando del mismo problema y no nos ponemos de acuerdo, ni entre los productores del campo, ¿no? Que sería como lo que están produciendo la tierra, ni en la gestión, ni lo que podemos aportar de afuera como trabajo de investigación. Entonces cada pueblito está haciendo el Lobos, el otro día también hizo un trabajo similar y me llamaban para que yo les dé una mano también con la parte de lo que es sistema de información geográfica y yo decía, qué loco porque estamos todos discutiendo lo mismo, pero a la vez no estamos discutiendo todo lo mismo, porque no se hace de manera colectiva, no se hace un avance, Y digamos, esto puede ser también por esta por cuestión ahí de transporte, ¿no? De la falta de tren y de mejores rutas y de colectivos es interurbanos. político, es política de Estado. Yo creo que ahí sí por ahí La Plata como centro de provincia, que toma todas estas problemáticas, no es capaz de juntarlas y decir, bueno, señores, vamos por este lado y ponerse los pantalones, sino que estamos todos como en discusiones y después cada intendente, por ejemplo, si un intendente firma un convenio, no sé,
con Aspresil, que es la dueña de todas las semillas, empezó a decir, wow, listo, ya tenemos 20 años de retroceso, el otro intendente no, le da 1000 metros, ¿viste? Como que cada cual tiene su ideología y cada cual, cuando en realidad es una problemática social muy fuerte de la sociedad misma, porque la padecemos todos, no es el hecho también del momento político. Es complejo, pero tendría que hablar un sociólogo para dar una explicación. Yo te puedo hablar del territorio, que a mí es lo que me llama la atención. Bueno, por lo menos entre vos y tus colegas estás tendiendo a un que otro brazo que antes no había, así que eso ya es como un avance. Es más, entre los colegas nosotros tenemos la gran discusión porque nosotros, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos somos Distrito 5. Y el Distrito 5 abarca Pilar, Luján, Escobar, también otras ciudades que tienen otro tipo de arquitectura, otro tipo de discusión, que nada tiene que ver con Bragado. No, que además tampoco Escobar se entra como en la tipología del conurbano bonaerense, ¿no? Pertenece ya como a la ciudad de Buenos Aires y que debe tener sus problemas tan pesados de inseguridad como nosotros, ¿no? Y tal vez cuando ustedes ahí no saben muy bien de qué hablarse. Claro, hablamos de cuestiones muy distintas cuando hablamos desde el colegio, ¿no? Del Distrito 5. Y ahí, bueno, es como que está bueno porque el distrito creo que es uno de los pocos que tiene esa cuestión territorial tan variable. Y Pilar también, ¿no? Pilar es como, es un negocio, Pilar, es un shopping. Claro, es completamente distinto. Digamos, a veces nos encontramos hablando con colegas de Pilar y vos decís, bueno, ¿de qué me está hablando esta chica? Y te dicen, no, porque nosotros los francos, y digo, no, yo tengo otro problema, que está el mosquito fumigando la escuela. Claro. Pero bueno. Vamos a la segunda pregunta. La segunda, ahí una obra de MBRD. Dale. ¿Sí? A todos nos cuesta. Ahí siempre me llamó la atención, sobre todo tiene que ver con mi época de estudiante, ¿no? El pabellón de la exposición de Hannover. Sí. En 2000. Que tiene que ver con esto, ¿no? También un poco el tema siempre del paisaje y lo sustentable fue lo que a mí me llamó siempre la atención. Y este concepto de como apilar paisajes y distintas situaciones en un mismo edificio de manera vertical, con un diseño bastante estratégico y particular, me llamó la atención. Y hace poco veía que el año pasado creo que salió una nota que lo están como reactivando, geniales. Un nuevo edificio. Ahí está, mira. Esa es como la nueva propuesta, como que lo tomaron ahí. Ellos mismos. Para hacer hospedaje, ellos mismos. Me pareció genial, de cómo reinterpretar un concepto de un edificio original que fue pensado para otra cosa, en nuevos edificios y tomar de vuelta esa complejidad y actualizarla sobre todo, ¿no? Pasa que había quedado abandonado. Y bueno. Claro, sí, yo supongo que estaba como medio dejado de lado, ¿no? Abandonado después del pabellón. Y bueno, y ahora van a hacer este complejo. Ese complejo con terrazas, que también es algo que vienen laburando mucho. Yo vi trabajos de los últimos, ese acceso a la terraza como para de vuelta recuperar ese suelo urbano que está faltando en algunas ciudades, ¿no? Están trabajando mucho con ese de llegar hasta la terraza y que la terraza o en los arribas pase esa quinta fachada famosa del Coru, pase otro tipo de cuestiones, ¿no? Eso lo están laburando mucho y lo retoman también en esta nueva propuesta del pabellón. Bien. Y yo me acuerdo, bueno, este pabellón en realidad también es una cuestión política, este pabellón, ¿no? De la cuestión holandesa, ¿no? De esta Holanda verde, sustentable, energías renovables, ¿no? Todo esta cuestión que Holanda, Países Bajos, viene trabajando desde hace 30 años, sí, ¿no? Sí, ahí quisieron demostrar eso, fue como un... ¿Vos creés que tal vez a nosotros nos falta tipo un ímpetu así también, como para que todo lo que estábamos hablando antes tenga valor? Necesitamos como una política así medioambiental más agresiva en el sentido, bueno, vayamos, por todo, por esto. Nosotros lo que siempre tuvimos en las crisis energéticas son como bastante graves. Digamos, como tenemos energía y tenemos territorio y todavía podemos sacarle mucho a todo esto, no entramos en conciencia de lo que implica esa crisis y ese cambio de paradigma, digamos, tan necesario, ¿no? El otro día que discutían los bonos de carbono, digamos, nosotros tenemos la capacidad de no contaminar y poder vender bonos de carbono, digamos, y tener la calidad de vida que seguimos teniendo, ¿no? Ellos tienen otras complejidades en ese sentido. Y yo creo que a nosotros
sobre todo estas resoluciones que podemos tener desde el territorio y de la arquitectura son hasta mucho más simples, si quieren. No necesitamos grandes tecnologías, grandes cosas, sino necesitamos un poco más de sentido común, y con sentido común que un poco se perdió en ciertas arquitecturas, podemos recuperar ciertas cuestiones y mejorar. Digamos, todo lo que es consumo de energía a nivel residencial es como el 30% de la torta. Tenés transporte, industria y después la residencia. Y para eso, con diseños, por ejemplo, se pueden hacer un montón de avances, solo con el hecho del diseño. Y bueno, che, esta ventana al norte me entra sol, calefacción en invierno y en verano con un alero me protejo. Y eso solo cambiaría nuestra torta de consumo energético de manera considerable, sin hacer demasiadas cosas. ¿Sí? Necesitamos esto de vuelta, que estas cosas se apliquen, que estas cosas se vean, que las reconozcamos como un problema, y que estemos informados sobre estas cuestiones que pasan. Bien. Pasemos a la siguiente. No necesitamos de grandes No. movimientos, sí, ser conscientes de lo que se perdió. Pasemos a la siguiente. La siguiente era la serie de Netflix. Bien. Digamos, ¿qué serie de Netflix elegiría? Y ahí, bueno, por algo más que tiene que ver con lo personal, me encanta Typical, porque tengo un hijo dentro del trastorno del espectro autista. ¿Ah, en serio? Y me parece que es una serie, sí, una serie que realmente refleja. Genial esta serie. Sí, lo que vivimos como familia, lo que vive Sam, que es el adolescente dentro del espectro. Me parece que muestra mucho de la realidad, a diferencia, por ejemplo, están dando Doctor Milagro en Telefe, que también es un nene dentro del espectro autista, pero es como mucho más fantasioso. En cambio, Atypical muestra esta cuestión fuerte entre lo que nosotros llamamos la neurodiversidad, ¿no? Como un pibe con neurodiversidad, a diferencia de nosotros, los neurotípicos, procesa la información de manera diferente a la habitual, ¿no? Y esa cuestión de todo lo sensorial, de los sentidos. Es muy buena. El chico, él es atípica, ese sería el chico con... Claro, atípica con tiene autismo. Que ver con esto, cerebro atípico. Esta es la hermana, la madre y el padre. Sí. Y este es el amigo. Este es el amigo. Y por ahí está la novia también. Esta es la novia. La novia. Y... Bueno, su objetivo como todo adolescente es tener una novia. Con el problema con esta condición de estar dentro del espectro, que es algo muy particular, porque cuando nosotros nos dijeron como familia, bueno, que mi nene estaba dentro del espectro autista, era como que la visión que uno tenía del autismo era completamente distinta, ¿no? Entonces ahí dijimos, wow, ¿qué pasó? ¿De qué nos perdimos? Y en realidad de lo que nos habíamos perdido era de tener información y herramientas para entender. ¿Cuál es el rasgo más característico que tiene tu hijo? ¿Te mira a los ojos, habla para adentro, el tono de voz? ¿Qué es lo que claro, hay como tres características que se cumplen en todo, después, como todo espectro, digamos, por eso es un espectro, pasan de un extremo al otro, ¿no? Entonces vos tenés lo más fuerte que está marcado es lo que es la parte de comunicación social con el otro, cómo se comunican, cómo me miro con el otro, ¿no? Cómo me para abajo con el otro. Claro, la mirada tiene varias cuestiones, porque la mirada tiene que ver con esto de lo sensorial, ¿no? Los pibes, como perciben el mundo de una manera muy distinta a los neurotípicos, que podemos llegar a ser nosotros, la neurodiversidad hace que esa cuestión sensorial esté muy marcada. Entonces, todo lo que sea lo visual, lo auditivo, el gusto, el olfato, lo proprioceptivo, digamos, nosotros todos los sentidos están como muy llevado al extremo, para arriba o para abajo. La rutina también, es muy complicado cambiarle la rutina. Pues esas ideas esas malas ideas que tiene la gente del autismo, ¿no? El nene que se golpea la oreja de golpe, es porque en realidad le cambiaste la rutina. Entonces hay modos, ¿no?, de cambiarle la rutina, o capaz no quiere pisar tal baldosa porque esa baldosa es de otro color y él pisa solamente las baldosas de un color. Ahí hay cuestiones. Entonces vos ahí le tenés que como llevarlo para tranquilizarlo, ¿no? Como para, bueno, vamos por acá. Claro. Si lo volvés loco, él se vuelve loco, ¿no? También el famoso berrinche o la autolesión que se provocan tiene que ver mucho con esto de lo sensorial. Digamos, hay mucha información en el entorno que a ellos en el procesamiento, que
que tienen en su cerebrito muchas veces no llegan a comprender. ¿Sí? Entonces toda esta información, lo visual, ponele que es tan importante, que es una señal de alerta. En realidad nosotros trabajamos con un grupo y bueno, estamos informando todo el tiempo. Una señal de alerta dentro de los chicos del espectro es que no te mira directamente a los ojos. No. Eso de la mirada tiene que ver con ¿Qué edad tiene? la mirada, digamos, te cambia, digamos, cuando uno está hablando y te miran a los ojos, tenés mucha más información con la mirada del otro que el propio audio. Sí. Entonces, por ahí los gestos, las manos, el estoy enojado, así es mucha información que en un entorno no amigable, donde puede haber un entorno ruidoso o mucha gente en movimiento, digamos, con mucha... mucho de lo visual, digamos, ahí a la mano, ¿no? Hace que los chicos en algún momento no terminen de entender qué es lo que está pasando y no terminen de procesar toda esa información. Por eso la mirada es la típica señal de alerta que la corren por el hecho de no poder... ¿Y qué edad tiene tu hijo ahora? Todo lo que está diciendo. ¿Cómo? Evaristo tiene 8 años. Ah, es muy chico todavía. Porque también Sí. a veces puede ser que es una cuestión de desarrollo neurológico, tal vez. Pasan Sí, los años y eso se apacigua y ya pasa a ser un hombre, o está muy arraigado. Están toda la vida con la condición. Como No, ya sé, pero a veces es como se da muy leve. en los primeros meses de vida, ya las señales de alerta que nosotros estamos, digamos, que decimos, se dan los primeros meses de vida. Cuando uno está atento y son señales de alerta claras, hay lo que se llama un diagnóstico temprano, que es lo que como familia luchamos para que eso aparezca. Por ejemplo, porque cuando uno tiene un diagnóstico, mayores herramientas y mayor información para trabajar y para esto que decíamos recién, ¿no? Para cuál es que a veces a persona y cómo se autorregula, ¿no? Que sí. A veces es cuestión madurativa. Capaz que va a ir, por ejemplo, yo empecé a hablar a los 5 años. Entonces, claro, hay a veces que entonces se decía, pero bueno, yo tardé más en hablar. Al año no balbuceas, es una señal de alerta. Si no te mira a los ojos, cuando le hablas es una señal de alerta. Si a los 2 meses vos le haces una morisqueta del pibe no se ríe, son varias cuestiones. Pero bueno, lo que pasa es que hoy la pediatría, por ejemplo, todo lo que es rasgos sociales de este tipo, a veces no lo detecta. Sobre todo, bueno, en lugares, por ahí en Buenos Aires hay mucha más información, pero en lugares como Chivilcoy, por ejemplo, faltan profesionales, psiquiatras infantiles, neurólogos infantiles, este tipo de cuestiones. Entonces el pediatra, vos llevas al nene, no mal, sino que te controla, bueno, pesó, comió, la estatura, no tanto lo social. Que es por ahí lo que vivencia la familia, por ahí que está todo el tiempo con el nene, ¿no? Entonces uno, algo raro está pasando. ¿Y cuál el nene, por ejemplo, nunca probó la carne, no come carne. Es muy selectivo con la comida, pero puede que tiene 2 meses, no que nosotros lo hicimos vegano. Él no come, nunca probó la carne porque siempre le escupió la textura, el olor, algo le molesta. Eso te quería preguntar, porque en Atypical siempre tienen una obsesión, y él tiene la obsesión con la Antártida y con los pingüinos. Claro. ¿Tu hijo con qué entiende? Siempre hay un foco de atención. ¿Cuál es ese foco de atención? Que puede estar marcado o no. El foco de atención a veces no está tan marcado, otras veces sí. A mi nene en un momento le gustaban muchísimo los dinosaurios. Luego le preguntaba un dinosaurio y a los 4 años te contaba la historia de todos los dinosaurios. Hoy por hoy eso ya se fue cambiando, pero bueno, tiene que ver. No, sabía más de dinosaurio que yo. Le decía, ¿cuál es este dinosaurio? Un día vino mi papá con un dinosaurio de regalo así, un muñeco, y le dijo, este es el T-Rex, que come tanto, sabía toda la historia. Eso fue, digamos, de alguna manera, cuando él se empieza a socialmente vincular, esas cuestiones las empieza a desaparecer. Por ahí en Atypical ahí está marcado porque, bueno, es una serie. Es parte de la condición. Es parte de la condición que haya un tema. Por ejemplo, Greta Thunberg es la ambientalista, ella tiene Asperger y está dentro del espectro autista. Entonces tu tema es el ambiente, la contaminación, y lo llevó a un extremo, digamos, de saber cómo funciona, de reclamo, bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Llevar esa situación tan específica que a ella le come en el cerebro, de alguna manera, de cómo nosotros no entendemos lo que ella entiende, porque en realidad, si vos la escuchás a Greta, te dice, claro, tiene toda la razón del mundo, pero ella no puede entender cómo nosotros no nos damos cuenta y no cambiamos para mejorar, por ejemplo, todo lo que no sé es si el actor tiene autismo, eso no lo sé. Sam, sí. Atypical, no, me parece que no. Creo que es un actor haciendo de... No sé si... Eso es lo único que me falta saber. Porque es muy buena como su postura también, ¿no? Sí, no, es buenísimo. Vamos a la próxima pregunta.
La próxima, bueno, salto a la otra, que era un director de cine. Y ahí Bien. también algo de acá, medio local, de Chivicoy, y bueno, un amigo que es un gran director de cine, que para mí es, eh, digamos, es un placer compartir ciertas cosas, el Gerardo Panero, con el cual tuvimos la oportunidad de hacer Amancio William, el documental de Amancio William. Ah, mira vos, sí. Claro, y es un director de acá de Chivicoy, que es un amigo además, que se le dio esa beta de la arquitectura, por suerte, para mí, que podemos charlar porque empieza a tener una distancia de estudio y de formación que empieza a saber más de la vida de Mancio William que uno, entonces yo aprendo mucho de él, pero ahí yo trato también de acompañarlo y darle una mano. El documental de Mancio es hermoso, es excelente. Sí, no Digamos, lo vi, pero una sé cuál época, es. ¿De 2013 sí, ella? es de 2013. Sí, ya está ahora, ya está puesto en Inca TV para verlo de manera gratuita, no hace tanto, Sí. porque Pensé hace que era poco más se veía nuevo. solo en lugares. No, 2013. Ahí aparecen, bueno, entrevistas a Delfina, a William. Digamos, es el tema de la casa sobre el arroyo. Bueno, no lo voy a spoilear, ¿no? Pero bueno, la estancia del vínculo con Le Corbusier. No, dije la casa sobre el arroyo porque con estos nuevos paradigmas de la lucha de género y todo lo demás, que obviamente estamos. Muchos nos habían criticado el hecho de Delfina de por qué decir a Mancio William como autor de la casa cuando Delfina también fue autora. Y yo le contaba a muchos que el día que la entrevistamos, estábamos buscando todo el tiempo que nos diga ella, la obra es mía, y nunca lo dijo, siempre estaba como muy sobrepasada por la figura de Amancio. Eso fue todo un tema para después, porque recibimos varias críticas sobre eso, pero no fue culpa nuestra, sino que no la podíamos obligar, ¿no? Pero el No, documental aparte, está buenísimo. si ella no lo crea que es la autora, es también su Claro, propia no sé por qué, decisión. no sé por qué, pero no la pudimos. No, ella Tal habló, la vez, entrevistamos, tuvimos la suerte de entrevistarla porque después falleció al poco tiempo. Bueno, están los hijos también, está Clodindo Testa también, que creo que también fue una de las últimas entrevistas, sí, sobre todo para un material fílmico. Y ahora Gerardo, bueno, estuvo trabajando también en distintos documentales que tienen que ver también con discapacidad, con distintas condiciones, pero el año que viene, que ya creo que el trabajo ha terminado, todavía no me comuniqué con él, él vive en La Rica, en un pueblito acá de campaña, trabaja desde ahí, de Chivilcoy, y estamos seguramente el año que viene se va a, a estrenar el Plan para Buenos Aires, que es la avenida de Le Corbusier a Argentina, y todo lo que pasó con su relación, bueno, con Kurchan, Ayor, ah, el plan astral, mira qué bueno. y lo que pasó en esa historia del plan, que también Gerardo siempre me dice, lo mío es la arquitectura, porque manda link a proyectos de documentales, y bueno, estos de discapacidad termina siendo varios cortometrajes, pero en largometraje siempre le financian lo que está relacionado con la arquitectura, así que Sí, acá hay uno que se nos llama, reímos. estoy en IMDb, hay uno que se llama Capacidades, el último, el 2020. Claro, Capacidades es uno de los últimos, que es un trabajo de una ONG de acá de Atiadín de Chivilcoy. Digamos que la ONG brinda vivienda y trabajo para chicos con discapacidad. Y Sí. ese es un documental bastante particular porque muestra la diaria de los pibes. Digamos, no tiene un guión, sino que muestra qué es lo que hacen los pibes adentro. Es un documental blanco y negro, un cortometraje. Y después tenés la ayuda, Eh, la llanura olvidada, está bueno, lindo título. sí, eso tiene que ver con Chivilcoy, la fundación de un pasado, Chivilcoy, Buscando la sombra del pasado. Siempre ahí hay. Buscando la sombra del pasado es una película de un material fílmico, que es la primera película que se hizo en Argentina, que es La sombra del pasado, creo que se llama así, que se estrenó en 1946 y se perdió la película. Gerardo Sí, arrancó como de ese lado, siempre como rescatando las cosas perdidas. Es más, a Amancio llega por ese lado. ah, Como mira que él vos. vio que se prendió fuego la casa del puente y me dijo, che, ¿y esto? Sí, Amancio Willy, yo le empecé a contar que era un personaje, digamos, reconocido mundialmente y no tanto en Argentina en ese momento, y que la casa estaba como pseudo abandonada, y bueno, él trató de recuperar la casa sobre el arroyo. Esa imagen después también tiene uno de Camila Quiroga, que es una de las primeras actrices argentinas, reconocida mundialmente, también como un rescate. Y ahora hizo un corto que también tuvo un premio que se llama Sin Diferencia, el último que hizo el año pasado, que es del tenista, este chico de tenis adaptado, Gabriel Fernández. No. Un tenista profesional, pero digamos, en silla de ruedas.
este chico se hizo conocido no hace tanto porque no aceptó la nominación al Olimpia de Plata, porque lo tomaban como un Una profesional actuación. paralímpico. Claro. Entonces, si vos sos el mejor tenista paralímpico, él decía, no, yo soy buen tenista. Por más que no juegue contra los otros, hizo toda una nota, todo y rechazó. Él es campeón mundial en tenis paralímpico. Y vino a entrenar acá a Chivilcoy y Gerardo, en su oportunismo de director y en su visión, digamos, de estas cuestiones, lo firmó todo y sacó un corto de 6 minutos, se llama Sin Diferencia, No, de Gustavo Fernández, el tenista. esa acá no. Pero bueno, estamos a la espera ahí del plan para Buenos Aires, que va a ser, está buenísimo también, obviamente yo ya lo vi. Ahí hay reportajes a Pancho Tierno, a Norberto Feal, a la Piscina, a Fernando Domingo, historiadores, a Bueno. Cayetana Merced, que es también una chica que escribe ahí en Clarín, Sí, sí, la conozco. todos hablando sobre la avenida de la Exposición de Buenos Aires, va a estar bueno, va a estar bueno. Muy bueno. Vamos a la Así que, próxima Gerardo, pregunta. ¿qué era la próxima? Festival de Música tengo cantado. Dale. Vamos a cambiar un poco de tema. Festival de Música, el Mastay, porque fue creo que el último que fui en pandemia y la verdad que estuvo bueno y extrañamos todos los recitales. El Mastay que también será acá en Mercedes, una localidad cercana a Chivilcoy. Sí, sí. Estuvo Ciro, Manu Chao como solista, Divididos, muchas bandas que a uno le gustan mucho y que tuvimos la posibilidad de verlas todas juntas. Y el Mastay yo la verdad que no lo conocía, lo vi ese año y fuimos, por suerte, y es un lugar re lindo, hay una parte toda de un parque que tiene una flor ¿Mastai se grande. llama? Mastay, tocó Manu Chao como centro y cerró Ciro y los persas. Pero bueno, ahí tuvo Woz también, que era lo que yo quería ver en vivo, que lo conocía de nombre, mi sobrino lo seguía y yo digo, bueno, ¿hacia dónde van estos pibes? Y bueno, la verdad que muy, muy gratificante porque, No lo conocía el festival este. ¿viste? Yo tampoco, y lo tenía cerca y por suerte fui. Ahí Woz después subió a cantar con Ciro los persas un tal video del tema Pistolas. Y obviamente este chico Woz tiene un mensaje muy bueno ¿Viste? Ahí está. hacia los pibes, por cómo toma la cuestión de la parte social también, ¿no? Y ahí con Pistola hace todo un freestyle o no sé cómo se llamará. ¿Este fuiste? ¿Esta fecha? Esa fecha, que es el último Creo que fue la recital, creo última. que, claro, antes de la pandemia, lindo que fuimos. Sí. ¿Cuándo te imaginas que van a volver estos festivales? Espero que vuelvan como eran antes, o con menos gente, pero que vuelvan. Pero, Está complicada la situación. pero ¿cuándo te imaginas que puede pasar? ¿Cuánto tiempo más? No, eso la verdad que es inimaginable. No sé ahora lo que está pasando en Europa y todo eso, da un poco de miedo de vuelta, pero no sé, ojalá que algún día vuelvan, porque la verdad que En el se dos, merece. siempre está Manu Chao como Claro, principal. en ese tocó Manu Chao. En los dos, Manu Chao solista, el en Chapulín el, Solo, que se llama, que toca acústico, con 2 guitarras y un cajón peruano, tocó ahí, sí, Manu Chao es tremendo. Toca 2 horas y te vuela la peluca. sí. Te cansa, en un momento querés decir que se Sí, vaya. yo lo vi una vez a Manu Chao. Es Pero es verdad, hermoso. es larguero. Es larguero, además porque te das esa secuencia de repetir alguna estrofa entre tema y tema que te repite lo mismo, digamos, siempre toma esa estrategia de recitar, viene tocando un tema y como la secuencia de los temas, lo armónico son en algunos casos similares, te engancha siempre con un pedacito de un tema y te lo repite 70 veces y te arma todo un show ahí a través de Sí. un fraseo que en un momento te cansa, pero es genial, a mí me encanta mucho. Vamos a la Eh, próxima pregunta. Próximo. Edificio moderno, ahí volvemos acá a la zona y A a hablar ver. un poco de lo que hablábamos. Yo había elegido una escuela rural de Sacriste, que está acá en Suipacha, perdida en el campo. Nosotros cuando arranqué los trabajos de investigación, como te contaba hoy, con Elías Rosenfeld y Gustavo San Juan y el ingeniero Dípoli, que hicimos un trabajo donde hablábamos de los protobioclimáticos, que Sí. era un poco esta cuestión de rescatar a los maestros de la arquitectura moderna y ver cómo ellos en realidad trabajaban todo el tema del clima, del ambiente, de la sustentabilidad, del asoleamiento, de las tecnologías. ¿Esta? Y es esa.
y fue muy gratificante encontrarme con ese proyecto de Sacristi, acá muy cerca de Chivilcoy, en Suipacha, digamos, porque ahí como que vi todo lo que había leído de Sacristi, esto del maestro de la modernidad criolla, volcado en un proyecto que está ahí, esa foto que mostraste en colores como está la escuela actual. No, esas no. Después él repite el mismo esquema ese de planta, en T, en una escuela en Tucumán mucho más grande, con muchas más aulas. Claro. Esa Qué fachada ahí linda. se modificó, digamos, las aberturas que tenían eran mucho más grandes y tenía una doble, hay un corte muy interesante, una doble piel, donde ingresaba el sol y ese efecto invernadero se lo ganaba hacia la escuela y se climatizaba de forma pasiva. Ahí Después la está. galería, ese trilage que tiene ahí, está todo calculado. Eso lo ha calculado, digamos, Sacristi lo cuenta. Y nosotros qué hicimos, agarramos las obras de estos maestros, Sacristi, Amancio William, Vladimiro Acosta, Tedeschi, y digamos, las dibujábamos, hacíamos los 3D y las metíamos en un cielo artificial, en un heliodón para simular el sol, en un túnel de viento, hacíamos todos los balances térmicos con la información que teníamos del envolvente, ¿no? De cómo estaban construidas. Obviamente Vladimiro Acosta hizo la casa Helio, o sea, agarramos una casa Helio de Vladimiro Acosta, la pusimos en el heliodón, hicimos la maqueta, hicimos los 3D, la simulamos con sistemas para ver qué daban, y obviamente eran grandes maestros con los cuales estas obras, por eso lo llamamos proto-bioclimático, porque antes que exista la arquitectura verde, sustentable, bioclimática, existían estos grandes maestros que tenían estas cuestiones como en la cabeza a resolver, no como un tema más, que después se quedó en el tiempo. Y esa escuelita fue, bueno, pasó por este tamiz un poco más rígido, científico que hicimos nosotros, Es muy con linda. muy buenos resultados. Sí. Una galería, 2 aulas, un Zoom y la parte del servicio donde vive ahí digamos, donde vive la gente, porque era escuela con Con vivienda. hospedaje, ¿no? Con vivienda, claro. Y ahí ese gran patio, digamos, todo ese Zoom tiene un trilage que genera toda una sombra muy buena en verano, hay ventilaciones cruzadas, tecnologías de techo muy particular donde mezclan el barro con el cementicio, con una ceniza volcánica, digamos, cuestiones muy interesantes que se nos dio la posibilidad de poder estudiar un poco más a fondo. Bien. ¿Y la de Tucumán? ¿Cuál es? A verla, si la encuentro. Y la de Tucumán no me acuerdo, creo que en Tucumán que es una escuela secundaria. Ay, esta no. Esta es muy grande. Tiene el mismo partido. Ah, pero no es esta. Después, Porque está esta. no es así, es otra, pero no es esa. Hay una que tiene el mismo partido, capaz que te estoy diciendo mal Tucumán. Ah, así Porque que. hizo varias, pero hay una que es muy parecida. El partido es el mismo, nada más que tiene 4 aulas, un Zoom más grande. Después, en ese mismo trabajo, agarramos los hospitales de Corrientes de Amancio, William, donde ahí se analizó mucho más el tema, todo lo que tiene que ver con el túnel de viento, en esos hospitales donde aparece el famoso paragüita de Amancio por primera vez en un proyecto. No se construyó ninguno de los hospitales, No. pero ahí estaba muy calculado el tema del asoleamiento. En las publicaciones ahí de Amancio está dibujado a mano el trayecto de la sombra y cómo están resguardadas la parte de consultorios sobre lo social. Y después estratégicamente es un gran techo donde aparecen todos estos paragüitas y estratégicamente él sacaba un paraguas y en el túnel de viento nos daba que digamos, sacar ese paragüita en algunos lugares, generar ese hueco, generaba todo un efecto Venturi y en un clima como Corrientes agilizaba todo lo que era el movimiento del viento. Así que bueno, gente que la tenía clara de verdad, por eso eran grandes maestros, obviamente. Sí. Pasemos a la próxima, a ver. La próxima no sé ni cuántas van, si me saqué algunas. Una revista, y yo puse el croc, qué sé yo, tan condicionado por nuestra enseñanza como profesionales en nuestra época. Me pareció, porque el otro día, en realidad, porque me acordé de lo que hablábamos con unos amigos, colegas también de acá de Chivilcoy, y decíamos, no, porque el croquis. Y uno me dice, che, pero sigue saliendo el croquis. Y yo digo, sí. Lo que pasa es que lo que me pasó mucho acá en Chivilcoy, charlando con colegas, es que como que uno llega al pueblo y pierde esa instancia de seguir como actualizándose, estudiando. Que si no haces concurso, no discutís con otro colega, digamos, no estás... No, y además también los costos, ¿no? Hoy una croquis sale 50 euros.
Sí, sí, 50, 70 euros. No, la revista ni hablar, pero digo, como que perdimos ese hecho de estar estudiando todo el tiempo Sí. y Y viendo por los... arquitecturas nuevas. Nos quedamos con lo que absorbimos en ese momento como estudiante y después no seguimos. Esa lógica que a mí me desvela porque todo el tiempo estamos tratando de intervenir sobre aquellas grandes discusiones como la vivienda, digamos, siempre hay algo para aportar en la vivienda. Entonces uno sigue analizando y decíamos, ¿seguirá saliendo? Y sí, sí, sale, sale. Sí, Pero bueno, para sale. bien o para mal fuimos formados con esa revista digamos, que nos mostraba esa arquitectura vacía, como Molina Iberia siempre nos recalcaba todo el tiempo, fíjense esa arquitectura sin vida, donde no hay ni una media tirada en el piso, esa fotografía, la arquitectura para vender, y bueno, absorbiendo esas cosas que nos decía Juan Molina Iberia, con arquitectura que en ese momento también rompía como todo lo establecido, digamos, una arquitectura muy contundente, que yo, Stephen Hall, Nubel, todo lo que después se siguieron repitiendo, porque ahora vos ves las croquis y siguen publicando los mismos de Sí, hace sí, 20 se años, es medio repiten, particular, sí. porque la croquis no se actualizó, me parece, porque siguen habiendo, no sé, esos volúmenes integrales, entonces aparece Tabando, Kulja, Herzog, siempre más o menos lo mismo. Eso me causó gracia cuando vi los últimos números de las croquis, donde se Que repiten, van. qué sé yo, Así que Tejima, ciertos autores donde uno los vio como asombrados en ese momento y ahora se siguen repitiendo, pero bueno, fue algo que nos marcó vamos a y la todos última, queríamos ser vamos a la únicos. última pregunta. Última, te dejo la última. Dos cortitas te hago, Dale. para aquí terminamos. Una moneda, porque fue un regalo de una amiga, los 10 francos suizos, donde aparece la imagen del Corvus, es genial. Y apareció con el billete y no lo podía creer yo. Me encantó eso. Porque A ver si... creo que hay muy pocos arquitectos que se reflejan en un billete. Ahí está, Creo 10 que francos suizos. es además muy linda la imagen del corcel. Me regaló Marichu, la mamá de Fermín, el billete original y me encantó, me pareció algo novedoso. Digamos, lo Mira, desconocía totalmente. mira vos. 2.000 Después pesos vi que tenés aparece ahora. Alvarado también en un billete, pero no mucho más. De modernos creo que no hay ninguno más. Bien. Ay, no es este, es otro. Ahí está. Ese es el. Lo tenés guardado todavía? ¿Lo tenés ahorrado? Sí, lo tengo guardado ahí, recontra. Sí, como Bien. regalo de Marichu. Hoy está como Hermoso. 2.000, hoy está como 2.000 y algo eso, ese billetito. Sí, sí, debe valer su moneda. Valió el regalo. Y después una pregunta que me llamó la atención ahí cuando arrancás con la parte de música, elegir un álbum de Radiohead. Y Sí, me parece que OK Computer es el álbum también en una época que nos voló la peluca a todos. sí, Eh, digamos, venían de dos discos copados, pero me parece que ahí está. en esa época de los 90 donde, qué sé yo, no sé si uno lo vivenció, lo vivió de manera digamos, tan extrema esa época de la adolescencia, pero me parece que en los 90 como que cambiaron parte de la historia del rock, no sé, de la música que uno venía escuchando, porque ahí, viste, como que pasó algo algo nuevo totalmente, que yo agradezco vivir esa época de música y haber estado, qué sé yo, en discos Sí, como, porque primero fue de Benz, ¿no? claro, O el segundo, y después tuvo Pablo no, Hani segundo y fue el otro, Pablo Hani ay, ¿cómo se ese, llama? Sí, ese fue el primero, de Benz, y en la después tapita viene OK amarilla, Computer. claro. Pero ahí OK Computer es como que rompe ese esquema de un disco mucho más, como más denso, donde tenía otras cuestiones, a diferencia de lo que se estaba dando, porque estaba apareciendo Pearl Jam, apareciendo Nirvana, toda esa Sí, movida grunge. Después estaban los Red Hot con Blood Sugar Sex Magic, discos tremendos. Los 90, el otro día también leía un artículo como diciendo los discos de los 90 y uno, no sé, Soundgarden, aparecen discos que vos decís, wow, estos discos salieron. Creo que había una nota que decía, en 3 meses los 90 cambiaron la historia del rock y contaban cómo en 3 meses habían salido, no sé, el disco Reyes Against the Machine, como 20, no sé, 20 discos que salieron en esos 90, que vos decís, bueno, esta es la discografía de mi vida, que se produjo en este tiempo. Después, ¿viste? Pasaron cosas, pero no tanto, me parece. Y creo que en el rock argentino pasó lo mismo, porque aparecieron esas nuevas generaciones que dieron el clic, donde venían esos Soda, Los Redondos, como algo más estratégico, y después aparecieron lo llamado nuevo rock argentino, donde estaba los Peligrosos Gorriones,
los grupos, Babasónicos, bandas que algunas quedaron, otras fueron desapareciendo, o Los Muertos, Loya Puriaki con su forma, esos 90 fueron terribles. Sí, es Terribles, verdad. me volaron la cabeza como músico y como oyente, obviamente. Pero lindo, lindo, todo lindo. Y eso te pasó en Chivilcoy? Sí, eso me pasó en Chivilcoy, por mis 3, 4 bandas que tuve en su momento. ¿Y qué tocabas? Toco el bajo, Ah, mira trato vos, de tocar, sigo tocando. el tímido Se me eras. complica mucho, bueno, por la familia, y ahora el año pasado tuve una banda que hacemos punk, me encanta el punk, y, y bueno, en un momento, claro, toco con chicos que por ahí están en otra secuencia que uno, entonces en un momento salimos de gira, tocamos en Junín, tocamos en General Rodríguez, tocamos en Suipacha, y llegué a mi casa a las 8 de la mañana y estaban mis 2 nenitos esperándome, y yo dije, no, esto me Ah, supera. tipo Rodrigo, que hace varios pueblos en una fecha. Claro, hicieron esa fue ahí, me mataron porque hicieron como en 2 días, como 4 fechas, y me consumieron y tuve que decir, chico, bueno, hasta llegué yo. Pero me gusta, todo, trato de que Sos mis como una hijos no me especie de caigan. Gilda sos una especie de Gilda del punk. Estaba bueno, no, la banda sonaba, 30.000 se llama, suena, hace covers y todo, y bueno, a veces sacan algún temita, pero me gustaba porque hacen todo el punk ¿Y covers de que quién también hacen? llamamos. ¿Eh? ¿Qué covers? ¿Cover de quién? No, de Ataque, de Violadores, de Pilsen, de La Polla Record, de Cadena Perpetua, todo, del punk rock argentino en general, pero Pero, más tirado a lo que es canción. Ataque que tipo, ella puso una bomba en el colegio, esa época. Claro, más de esa época, sí. No Mil Corazones, todas esas pavadas después. No, tanto de eso no, más el punk rock, por ahí punk rock. Y después sí, acá en ese momento, en los 90 Ay, nada, ¿cómo se estábamos llamaba todos, tipo, la canción de la actriz? Elsa no era, ¿no? Bustamante, ¿cómo se llamaba? era, era Eda. Bustamante, era Había una canción que era Bustamante. Eda Bustamante, ¿no? Todo el Sí. tiempo. Y acá había, los 90 en esa época, bueno, el paso, vuelvo a los 90 había como una movida de rock, que después se perdió. Yo cuando volví ahora no la encontré esa movida. Que había como varios boliches, digamos, ahí pasó mucho el, qué sé yo, el tema de Cromañón, supongo, ciertas restricciones de tocar en Sí, boliches, pero bueno, los también sótanos, todo eso el mercado, desaparecieron. claro, había lugares, teatritos, donde nos metíamos y tocábamos y hacíamos festivales que eran geniales y mucha gente tocando, Mm. muchas bandas a la vez, hacíamos chibi rock 2x3 y tocábamos 20, 30 bandas, que ahora por ahí hay menos bandas, por ahí con mejor calidad que en ese momento, Sí, yo me obviamente, acuerdo que en pero esa hay época menos. alguien me decía, ¿dónde vamos? Tal lugar. Y me decía, ¿y dónde es? Ahorita para saber dónde. No sé, es un sótano de Avenida de Mayo, un sótano de Avenida Florida, ¿no? En Suipacha. Claro, Yo estaba sí, feliz. A mí me decían, ¿es un sótano en zona de microcentro? claro, Y sí, vos sí, sabías que sí, le ibas a pasar bien ya. Esos sí, sótanos sí, de. sí, sí. Ahora no están más, porque obviamente el sótano se Sí, en Capital desactivó. yo creo que pasaron otras cuestiones que tienen que ver también con lo comercial, digamos, el under o la música independiente pasa por otro lado, que sigue estando, pero también están como más formalizados de alguna manera. Mm. Entonces, que está No, pero digo bueno, que pero el eso de sótano en entrar en sí cualquier mismo. lugar y tocar una banda se perdió. Te digo que el sótano en sí mismo, del local en sótano, en Buenos Aires Sí, como que se prohibió, ya no se puede, claro, no no, podés sí, sí, tocar en sí, un sótano. Y antes eran no, geniales, no, estaba lleno, no, en la Avenida de Mayo estaba sí, lleno. sí, tenés Y razón. creo No, que el único que está es Requiem, que ahora se llama de otro modo, pero creo sí, que es el único que está todavía. sí, como lugar de bajo, sí, no me acuerdo cómo se llama. Ahora No sé si se sigue llamando así. es tecno, obviamente, pero no me acuerdo el nombre. Claro. Sí, pero no sé si tocan bandas así en vivo. No, El es vivo más se como un perdió también. barcito, que quedó como un bar Claro, para son más de viejos. bar. Mm, son más de bar. Sí, pero es un bar para Eh, viejos ahora, hay toda gente de 50, de 40. claro, sí, de la misma época, de nosotros. Sí, por eso. Yo, gente común. Bueno, Bueno, el otro gente, día fui a un recital, me causó mucha gracia porque también es como que también, obviamente, las nuevas generaciones vivencian y maman otras cuestiones y los gustos fueron cambiando. El otro día hubo un recital acá que tocó, bueno, una banda de rock chimpoyana, Desesperado, una banda muy buena que que viene de otra banda que sacó un disco con las pelotas, y bueno, ellos hacen cover, ha tocado Sokol con ellos, bueno, de esa gama cancionera, pero suenan muy lindo, y después cerraba La Franela, esta banda del ex guitarrista sí. de Los Piojos, ¿no?
Y antes estaba todo el tema de los freestyle, la comp, vino Sony, ese chico que hace freestyle que ganó la competencia esta del Red Bull en su momento en Argentina. Y claro, cuando estaban estos chicos, había un montón de pibes, había como, no sé, 100 personas, que era un montón porque estaba lloviendo, encima yo, wow, la gente cómo aguanta. Y claro, terminaron estos pibes, Se el fueron. freestyle y toda esta movida, y empezaba el rock, y los pibitos huyeron, quedamos los viejos de 30 para arriba, casi menos de la mitad de la gente, y yo, wow, cómo cambia todo, cómo cambia todo. Sí. Pero bueno, espero que el rock no se pierda. No. Una arquitectura bioclimática. Así que bueno, terminamos. Nos veremos en cualquier momento. A un día Dale, que dale. visite Chivilcoy, Pero estoy por pegamos ahí. tu vaso y te vas a comer unos buenos chorizos y salame seco que allá no se consiguen. Y unos Buenísimo. ricos asados. Sí, Sí, que acá eso vale la pena. sí, Gente de La Plata me pide, che, mandame la encomienda, che, mandame la encomienda. Y yo lo pondré mando. mirá vos, buen dato. Bueno, Así que, nos veremos pronto chiflá, entonces. que seguramente vas a pasar yendo para algún lado por acá y puedes hacer un plan. Por la ruta 5, por la ruta 5 es, ¿no? Claro. Sí. Ruta 5. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Chau. no, mil gracias a vos. De nada. Un Hasta abrazo. luego. Chau, Saludos. chau. Chau, chau.